contextos. La voz de los protagonistas. Está con nosotros ya Augusto Ábalos Longoria en esta sección en campaña. Él es candidato a la Alianza PAN-PRD a la Diputación local de Durango por el Distrito 10. Augusto, bienvenido, buenos días, gracias por estar con nosotros y por participar en esta sección que hemos llamado en campaña. Déjame, antes de empezar a conversar contigo de cómo va tu campaña, ser portadora de un clamor generalizado de gente que nos habla muy enojada y que nos dice que por qué los tenemos aquí a ustedes como candidatos. Hay un ambiente poco propicio para que el ciudadano esté cercano a quienes están haciendo política. ¿Qué responsabilidad tienen ustedes en esto, Augusto? ¿Y cómo cambiar este hartazgo que se manifiesta a través del reclamo del ciudadano que es capaz de tomar el teléfono o de mandarnos un tuit y decirnos para qué los tienen ahí? Sí. Bueno, primero que nada, muchas gracias por el espacio, Marcela. Un saludo a todo el auditorio. Y creo que acabas de tocar la parte medular, no nada más de la política local y hoy de Durango. Es un problema nacional. Y tengo la idea que los políticos, los funcionarios, no han escuchado, no han entendido lo que la gente está pidiendo. Mira, antes de empezar los reclamos en términos de servicios, ahí me toca la parte rural y una parte muy lastimada del norte de Gómez Palacio. Antes de empezar con problemas, por ejemplo, en lo rural te piden una calle pavimentada para poder accesar. Cuando llueve no pueden salir los niños a la escuela, menos las personas de la tercera edad. Esa es prácticamente en todos los ejidos. En el caso del agua, en algunas áreas hay necesidad de agua, drenaje, etcétera. Antes de eso, ¿sabes qué te dicen? Todo mundo se queja. A ustedes los vemos exclusivamente en campaña. Nunca se vuelven a parar. No hay ni a quién reclamar. Yo sí te abro las puertas de mi casa para que vengas y me entregues un folleto, pidas el voto, y prácticamente es la última vez que te veo, y cuando yo voy te toco las tuyas, no me abres. Este tema que acabamos de comentar, desde el gobernador, desde el presidente de la República, el gobernador, el presidente municipales y diputados, se pierden en oficinas, en comidas, en reuniones y prácticamente pierden contacto con su gente. Este es el principal problema, porque creo que ahí es donde hay una desconexión. La gente quiere contacto. La gente quiere no estar cerca, quiere contacto, porque una cosa es estar cerca, yo estoy cerca de ti, pero nos divide una puerta. Quiere el contacto con la misma persona que fue y te pidió el voto. Por eso, el primer compromiso, yo tenía en mi mente llevar una agenda legislativa, etc. A la gente, la verdad, es muy poca la gente que le puede importar una agenda legislativa y menos de un diputado. A la gente le interesa que ella pueda ir contigo y que le lleves tus reclamos a quien tengas que llevárselos y se soluciones el tema. Hoy por hoy, mi compromiso con toda la gente del Distrito 10 en Gómez Palacio, el área rural y una parte urbana vamos a poner 2 casas de gestoría o de atención. Y cuando no esté en Durango, estaré yo personalmente atendiéndolas. El distrito es muy grande, probablemente hasta 3. Entonces nos estaremos moviendo en estas casas de gestoría junto con una compañera mía de diputada. Candidato, muy buenos días. Me parece muy adecuado esto de mantener una cercanía con el electorado que lo haya elegido si es que le favorece el voto. Pero y creo que también sería importante mencionar los aspectos en los que un diputado incide en las políticas públicas, porque a final de cuentas solucionar un problema es atender a la población cuando ya pasó algo o cuando le está faltando algo. Sí. En el caso del Congreso local, ahí es donde se hacen las políticas, en donde trasciende la política para beneficiar a un mayor público, para beneficiar a toda la entidad con presupuesto, con leyes, etcétera. En ese sentido, también, ¿cuál es la postura, cuáles son las propuestas legislativas que usted tiene que ofrecer, sobre todo al electorado del Distrito 10 de Durango? Bien, tienes toda la razón. Ahora bien, si yo no hago una propuesta legislativa en la que las personas sientan un beneficio inmediato,
lo único que estoy creando es más leyes para no cumplirlas. Entonces tenemos que empezar por cosas muy concretas y muy claras. Entonces mi propuesta es ataque de frontal a la corrupción. ¿Cómo? El diputado tiene la obligación, el deber de revisar las cuentas públicas del Estado y de los municipios. ¿Cuándo hemos visto que nos presentan esas cuentas o que se hacen a conciencia? Han servido exclusivamente en los congresos para levantar la mano y aprobar a diestra y siniestra lo que el gobernador dice. No va a pasar así. Tenemos que hacer una revisión con fiscalistas, contadores, a fondo de las políticas, del presupuesto que se genera en el Estado y en el municipio y cómo se gastó. Y, por otro lado, tenemos que apoyar la transparencia. ¿Cómo hacerlo? Tenemos que publicarlas. Tenemos que publicar las observaciones, tenemos que publicar los señalamientos que la auditoría y el Congreso están haciendo de todas y cada uno de los municipios y del gobierno del Estado. Tenemos que exhibir a quien robó y tenemos que aplaudir al que ejecutó bien. ¿Qué va a generar esto? Esto va a generar automáticamente que los presidentes van a cuidar su gasto y lo van a usar en donde lo tienen que usar. Y es ahí donde hay un beneficio concreto con el ciudadano. Vamos a gastar mejor. La tercera etapa, después de atacar corrupción, transparentar, creo que es el fomento al empleo. Tenemos que hacer una legislación en donde se cumpla cabalmente una ley de ingresos, en donde promueva, con el presupuesto de egresos, promueva específicamente la inversión en el empleo. ¿Cómo vamos a hacer esto? Tenemos que definir qué inversiones, de acuerdo a la vocación económica del Estado. El Estado de Durango es un poco complicado porque tiene vocaciones económicas muy diversas. Uh-huh. Sí, tenemos una minería, el tema agroindustrial y el tema industrial y de manufactura, de proceso de transformación. Tenemos que generar estas legislaciones en donde el gobierno del Estado destine, sin ningún tipo de excepción, a la inversión del empleo directo. Primero, apoyando las empresas locales, segundo a las nacionales y tercero a las internacionales. En la actual legislatura o en la que va a salir, se aprobó una ley de emprendedurismo y también se aprobaron algunas leyes que tenían que ver con el fomento económico. ¿No fueron suficientes? El tema con Durango es una palabra, es confianza. Cuando tú usas esas leyes, cuando tú usas recursos públicos discrecionalmente, dependiendo a con quién estás, si vas a mi manifestación o no, si estás en pro del gobierno o no, todo se deforma. Si tú me dices un problema, y probablemente no necesariamente Durango, nacionalmente es la confianza, se ha perdido la confianza. Esto ha originado que cualquier tipo de ley, los empresarios la veamos como algo discrecional y si no estoy cerca del gobierno no lo hago. Pero eso trasciende más allá de esto. Hoy por hoy nos peleamos los pocos o los muchos empleos que hay en México con muchos estados, en donde hoy cualquier empresa nacional, y no se diga internacional, trae un checklist de no menos de 50 puntos donde verifican todo. Y de lo primero que verifican es cuánta alternancia ha habido en el estado, ha habido problemas de democracia, cuántas huelgas tiene, el gobierno funciona de manera discrecional o es un gobierno realmente plural y diverso. Este tipo de análisis lo perdemos en los primeros 2-3 puntos. Pero todo se remonta, volvemos a lo mismo, la confianza. Hoy por hoy Durango no es un estado de confianza. Tenemos que ganarnos ese estado de confianza y el primer paso que debemos de hacer es no usar recursos públicos para fomentar el empleo con discrecionalidad. Ajá, déjame compartirte lo que dice José Luis Tapia. Para el candidato, no necesitamos contacto, lo que necesitamos son resultados. ¿Cómo puedes evaluar la labor legislativa de quien llega al Congreso local? ¿Cómo lo nota el ciudadano? Porque luego no tienes el referente como para saber exactamente si están haciendo o dejando de hacer. ¿En qué se notaría si tú llegaras a la diputación que tú estás ahí como diputado haciendo lo que Durango necesita? Bueno, contestando primero la pregunta, tiene toda la razón. La gente quiere resultados, pero el primer paso es el contacto. El político está pensando, cuando llega y se sienta y está aventándose un rollo, piensa muchas veces que la gente está queriendo lo que él está prometiendo o diciendo. No, ahí está el primer error que tenemos. La gente está pidiendo cosas que a lo mejor no nos han pasado por la mente. El primero es el contacto.
Y el segundo es el resultado. De nada sirve que yo ponga una casa de gestoría y de atención si no ve la gente que vamos concretando proyectos que ellos piden. Pero que vaya más allá del apoyo para la medicina, que vaya más allá del apoyo para el transporte, que vaya, porque en eso se han convertido las casas de gestoría, Augusto. No, yo creo que tenemos que entrar al tema de gestión, que es la segunda comentario que comentas. ¿Cómo podemos nosotros concretar y decirle a la gente, estamos avanzando y está llegando en beneficios directos? En el caso del diputado, muchas veces es complicado entender a las personas y darnos a entender, porque por años han sido prácticamente unos títeres del gobierno, en este caso del gobernador, que al final terminan siendo los congresos una extensión del Ejecutivo, cosa que no debiera de ser. Pero desde el punto de vista práctico y real que debemos de tener en la próxima legislatura, que por cierto es de 2 años, es que la gente después de esta legislatura vea en las políticas públicas, específicamente del empleo, que llega inversión. Es como yo calificaría en los próximos años. Si la gente no tiene empleo, puede ligar que ese empleo no está siendo en buena parte atraído por unas leyes que no están siendo cumplidas a cabalidad, y esas leyes emanan del legislativo. Yo creo que ese sería el primer paso que podemos decir. Yo te puedo hablar ahorita de muchos cambios que yo quisiera hacer. La ley electoral, por ejemplo, en el estado de Durango, es una ley que cambia cada 2 o 3 años dependiendo de cómo quedaron las elecciones. Si al gobernador le fue mal en un distrito, lo modifica y le cambia a otro distrito. Y si no le fue bien en otro, cambia y mueve distritos, los quita y los pone. Pero en el tema que cómo calificar la próxima legislatura local, yo le diría a la gente, a todos, con resultados prácticos. Tenemos que elevar el empleo en estos 2 años en Gómez Palacio y en Durango. Si a José Rosa Saizpuro le va bien, ¿a ustedes como candidatos a la diputación también les podría ir bien? ¿O tú crees que se va a dar un fenómeno de voto cruzado donde no necesariamente se va a apoyar al candidato a gobernador y a los candidatos a diputados? Que me parece también que ahí hay un riesgo muy importante, porque cómo gobierna alguien como ha sucedido muchas veces, con un Congreso completamente de oposición. Sí creo que va a haber un efecto de jalón, o si quieren de push, de empuje de parte del gobernador, del candidato a gobernador y próximo gobernador, José Rosa Saizpuro. Así sucedió hace 6 años. Aunque quedó a unos puntos porcentuales, a menos de 2 puntos porcentuales, jaló en ese tiempo una buena cantidad de diputados locales. Hoy creo que se puede dar el fenómeno. Definitivamente que tener un congreso del partido, del candidato gobernante, del Ejecutivo, ayuda mucho a sacar leyes. Sin embargo, yo insisto mucho, una cosa es que el Congreso coincida con el Ejecutivo, y otra cosa es que el Congreso esté siendo títere del Ejecutivo. Tenemos que tener una autonomía, y esto lo he platicado con el licenciado José Rosa Saizpuro. Tenemos que darle un nuevo rumbo y cambio y visión, imagen a Durango. Tenemos que hacer cosas diferentes que hasta ahora la política pareciera ser que es la que hemos vivido en los últimos 88 años en Durango, y eso no puede ser con un mismo partido, y eso no puede ser. Si queremos que la gente en poco tiempo empiece a palpar diferencias, resultados en su calidad de vida, tenemos que empezar a ejecutar cosas que nadie se ha atrevido a hacer, y que estoy seguro que el licenciado José Rosas lo va a hacer. Bien, Augusto, pues muchísimas gracias por estar con nosotros, por venir a platicar esto que seguramente ha de ser muy, muy desgastante físicamente, no sé si anímicamente también haya el desgaste, que eso es otra parte de las campañas que a lo mejor no reparamos mucho, el desgaste físico y emocional de los candidatos y de las candidatas, que por supuesto se da, porque habrá días de mucho ánimo y habrá otros de mucho desánimo, y bueno, lo que le significa entonces participar en una contienda, en un proceso electoral. Muchísimas gracias, Augusto, por estar con nosotros. Muy amables a ustedes, gracias.